Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta clase de blockchain y la nueva economía. Hoy vamos a hablar respecto de los dos ataques más conocidos a lo que es a la red Bitcoin. Ataques que obviamente ya la red Bitcoin está preparada para soportar, pero los dos problemas que podrían surgir o, digamos, los dos casos que en su momento fueron importantes y que en su momento se pensó que podrían afectar a lo que es la red Bitcoin, que son el replay attack, ¿sí? Y el ataque del 51%. A ver, como todo sistema o servicio siempre va a ser susceptible de ser atacado y hallarle algún tipo de debilidad, ¿sí? Esto es algo inherente a la tecnología. Escapa Bitcoin, escapa blockchain, y esto es algo, pero es un estándar de facto, es algo como la ley de gravedad, ¿sí? Existe y no se puede eliminar, que es cualquier sistema es susceptible de tener un ataque informático. No existe el sistema 100% seguro. Como les comenté, voy a presentar los dos ataques más importantes, que es el replay attack y el ataque del 51%. Pero antes de continuar, tienen que haber comprendido sin dudas lo que es el funcionamiento en profundidad de la red Bitcoin, que es la unidad anterior. Bien, ya tienen que tener comprendido el funcionamiento de la red Bitcoin, si no, no van a comprender en qué consisten estos dos ataques, ¿sí? Si aún no lo tenemos comprendido, vean en profundidad la unidad 10 y la unidad 11 especialmente, ¿sí? Bien, eso sería todo lo que es la presentación. Vamos a lo que es el replay attack, que es el primer ataque que vamos a ver. Bien, hablemos de lo que es el primer ataque, que es el replay attack, ¿sí? A ver, en este tipo o en este primer ataque que nosotros vamos a ver, está relacionado con un tema que habíamos planteado anteriormente, que es realizar un fork en el blockchain con información falsa o información manipulada. Siempre estaba esa pregunta o ese tema dando vueltas dentro de lo que es el curso, ¿sí? O mejor dicho, ¿cómo puedo hacer para que un nodo no inserte información ficticia? Antes de continuar, tenemos que entender que esto no es algo particular de Bitcoin, sino que es algo que todas las criptomonedas, o mejor dicho, cualquier tipo de blockchain tiene que tener en cuenta en el momento de pensar su propio protocolo de blockchain. Bien, antes de avanzar, tenemos que explicar un concepto que es el concepto de hard fork, ¿sí? El hard fork es justamente, bien, lo que generó la división entre Bitcoin Cash y el Bitcoin clásico, ¿sí? Esto se refiere a que algunos nodos tienen una versión del software y otros nodos realizan un update de dicha versión, ¿sí? Versión distinta versus update. Hasta ahora, la verdad que no tendría mucha diferencia en decir, entonces un update es un fork. Bueno, la particularidad de un hard fork o de cualquier hard fork es que las redes no tienen ningún tipo de comunicación entre ellas, ¿sí? A partir de ese momento, entre una red y otra red, ¿sí?, las llaves privadas, por lo tanto, la dirección o el famoso UTXO y el historial se conservan hasta ese punto. Tienen el mismo historial hasta, ¿sí?, hasta ese punto. Bien, esto significa que si tenemos 10 monedas en la red A, también vamos a tener 10 monedas en la red B, ¿sí? Recuerden también que la billetera, ¿sí?, habíamos dicho que no era como una cuenta bancaria. Eso ya lo habíamos dejado de lado, ¿sí?, cuando vimos la parte de Bitcoin, no tanto Bitcoin en profundidad, sino un poco cómo estaban hechas las transacciones, ¿sí? La wallet no era una cuenta bancaria, sino que es
una clave, el wallet es un software que administraba una clave o varias claves privadas que me permiten realizar transacciones. Lo que es público es el ledger, es el blockchain, ¿sí? Que es semipúblico, semiprivado. Bien, perdón, las transacciones son semipúblicas, semiprivadas. El ledger o el blockchain es totalmente público y se encuentran dentro de los full nodes. Por lo que la wallet era un software que realizaba los siguientes pasos al momento de crear una transacción. Bien, entonces lo que hacía era crear la transacción, ¿sí? Decidía el fee, decidía los inputs y los outputs, firmaba la transacción con mi clave privada, ¿sí? Y realizaba un broadcast de la transacción a la red. Con ese broadcast la transacción iba a la mempool, etcétera, etcétera, como vimos en unidad de Bitcoin en profundidad. Bien, o sea que una transacción firmada, bien, en la red A es válida en la red B, ¿sí? Una transacción firmada en la red A es válida en la red B y por lo tanto una transacción en la red B puede ser replicada en la red A. ¿Sí? Recuerden, el historial es el mismo. Como el historial es el mismo, las wallets que contienen esa clave privada pueden firmar transacciones porque el historial de transacciones es el mismo y las UTXO que se encuentran en estado unspent, obviamente por eso son UTXO, las UTXO figuran como pendiente de gasto. En el Ford, al copiar la red y el historial hasta ese momento, lo que figura como unspent en la red A es como unspent en la red forqueada, por decirlo de una manera. Entonces, si yo quiero comprar algo que vale un Bitcoin, simplemente hago una transferencia en la red A de 0,5 Bitcoins y la replico en la red B, o al revés, en la red A y en la red B y la replico en la red A. ¿Sí? Entonces, si yo hago una transferencia de 0,5 Bitcoins y la replico en la otra red, básicamente me costó la mitad. ¿Sí? Esto solo sucede con las UTXO, ¿sí? Las Unspent Transaction Outputs, que se encuentran previamente al fork, ¿sí? Las Unspent Transaction Output que se generan luego del fork no van a tener este problema. Bien, ahora, el problema se agrava dado que la información de las transacciones son públicas y una persona podría utilizar una transacción hecha en una red y colocarla en la otra red. Bien, cuando en agosto se dividió la red se implementó una protección contra replay, agregando intencionalmente el formato de transacción para que la clave privada sirva, pero el encabezado del bloque sea diferente, ¿sí? O sea, se modificó lo que es el encabezado de ese bloque. Como el encabezado del bloque es diferente, obviamente los mineros de una red no van a poder validar esa transacción porque tiene otro block header, no les sirve. Si es como que intentamos meter un protocolo novel adentro de una red IP, no sirve. Bien, eso por un lado. Y por otro lado, ¿sí? Existe otra protección conocida como OPTIN que permite construir la transacción de forma que no sea lo que se denomina replay attackable en otra red. Bien, ambas opciones son decisiones al momento de realizar el fork, ¿sí? A ver, independientemente de esto, porque puede existir esta decisión, puede existir otra y pasado mañana otra porque hay otro fork y se decide hacer de otro momento. Lo que me interesa es que tengan el concepto del replay attack, ¿sí? El replay attack es cuando se realiza un fork. ¿Qué pasa con el historial de transacciones hasta ese momento? Nosotros tenemos que tener alguna forma de evitar que una transacción hecha en una red no pueda ser replicada, replay, en otra red. No me importa cómo, ¿sí? Pero tenemos que lograrlo. Obviamente, a ver, importa en el sentido de que vamos a hacerlo de la mejor manera posible, pero no, pero hay que hacerlo de alguna manera. Bien, entonces, ¿qué es lo que sucedió? Como ven en el ejemplo, en el momento, ¿sí?, en el cual nosotros se hizo el hard fork, lo que se hizo fue modificar, bien, el encabezado para que el bloque tenga otro formato y de esa manera cuando se intenta minar en la otra red va a dar un error porque el encabezado cambió, ¿sí?
Hay mil aplicaciones, hay mil explicaciones. A raíz de esto se puede manipular de distintas formas. Lo importante que quiero es que se entienda este tipo de ataque, porque este tipo de ataque es importante porque no solamente hay que pensarlo en la red Bitcoin, sino que hay que pensarlo en cualquier hard fork, no solamente para las criptomonedas, sino que también para cualquier tecnología que utilice blockchain. Bien, ojo si vamos a manejar blockchain privados. Si vamos a hacer un blockchain privado, tenemos que tener mucho cuidado que una transacción en una blockchain privada no sea replicable en otra blockchain privada. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo bloque en el cual ahora lo que vamos a presentar es el ataque del 51%. Es un ataque que es el 51%. Como comentamos, ¿sí? Proof of Work me decía que era altamente improbable. Siempre se dice que es imposible, pero se dice imposible por la tan baja probabilidad de que las transacciones falsas sean minadas, ¿sí? Porque para esto un solo nodo o con mi poder de cómputo tenía que ganarle al poder de cómputo de toda la red, o no de toda la red, sino de lo que se denomina, lo que conocíamos en los generales bizantinos como los nodos leales, o los que quieren hacer bien las cosas dentro de nuestra red Bitcoin o Ethereum o cualquier tipo de red. Pero, ¿qué pasaría si yo controlara la mayoría de esa red? Bien, antes que nada quiero aclararles que cuando veamos Proof of Stake dentro de Ethereum, este tipo de ataque tiene más riesgo dentro de Ethereum. ¿Y qué quiero decir con más riesgo? Que el atacante tiene más que perder si intenta realizar un ataque a la red, o si intenta minar o validar bloques que no son correctos. Bien, pierde más. Pero no importa, eso lo vamos a ver cuando veamos la parte del Proof of Stake. Por ahora, vamos a concentrarnos en el ataque del 51%, más específicamente dentro del blockchain de Bitcoin. Entonces, este ataque lo que me plantea es qué pasaría si más del 50% de la red lo controla una sola persona o una sola entidad. Bien, paréntesis, y antes de avanzar, tenemos que recordar que el protocolo nos decía algo muy importante. La cadena más larga o el blockchain más largo es siempre en la que se va a confiar. No me importa de quién venga, yo siempre confío en la blockchain más extensa. Para comprender el ataque, ¿sí? Vamos a plantear lo siguiente. Supongamos que tenemos la red A con 10 mineros y su blockchain, y la red B, como vemos aquí, con 15 mineros con mayor hashing power. Algo que quiero aclarar es que no importa la cantidad de mineros, importa la cantidad del hashing power. Yo pongo más mineros para que se entienda a nivel gráfico, pero acá lo importante de comprender es la cantidad de poder de procesamiento. ¿Y en qué se traduce esto? En la cantidad de hashes por segundo que un nodo puede calcular. Sumados en la red B tenemos 15, sumado en la red A tenemos 10. Ambas redes no se ven, son redes completamente opuestas. Sino completamente separadas. ¿Sí? Por lo que las transacciones y el minado siempre se hace por separado. Entonces, ¿qué es lo que comienza a suceder? La red B, al tener más hashing power, tiene un blockchain más extenso que el de la red A. Supongamos que, ¿sí? Como comentamos, la red B tiene un blockchain más extenso que lo que es la red A. ¿Bien? ¿Por qué? Porque tiene más hashing power y a igual tiempo, mayor hashing power, blockchain es más extenso. ¿Sí? Ahora, supongamos que la red B decide publicar su blockchain en la red A. ¿Bien?
Lo que sucederá, dado que la red A tiene un blockchain menor, es que, ¿qué va a pasar? Recuerden lo que dijimos antes, el blockchain más chico siempre va a ganar el blockchain más largo. La red A, al tener un blockchain menor, los nodos lo que van a hacer es descartar, ¿sí?, ese blockchain, bien, y quedarse con el blockchain de la red B, ¿sí? Entonces, si la red B, al tener mayor de cómputo, colocó bloques maliciosos o bloques falseados, con doble gasto, lo que sea, la red A, sin preguntar, los va a aceptar, ¿sí? Este es el problema del ataque del 51%. Por eso, vuelvo y repito, decimos que a medida que la red leal o la red que quiere hacer bien las cosas va creciendo, la red se vuelve más segura, porque esto se vuelve más difícil de realizar. Lo que sucederá es que si una red alternativa tiene mayor poder de cómputo, la red leal termina aceptando lo que le diga el blockchain más largo. La idea del 51% es ilustrativa. ¿A qué nos referimos con ilustrativa? Es que no es algo matemático exacto en el cual se dice que si tenemos el 51% seguro vas a poder hacer esto. Es seguro que vas a poder hacer esto. Y tomaste control de la red Bitcoin y... No, no es así. Es todo un tema de probabilidad. El 51% es ilustrativo porque te dice que cruzaste la barrera de probabilidades y tenés más probabilidad de ser exitoso ese ataque, y tener el 51% implica que para ese ataque tengas más hashing power que la red leal. Pero no es que con el 51% seguro que vas a poder hacer esto. Lo que queremos decir de nuevo, 51% es ilustrativo, y a medida, ¿sí?, que el poder de cómputo de la red maliciosa va aumentando, ¿sí?, tiene más probabilidades de tener éxito en este tipo de ataque que la red leal. Si la red leal, el poder de cómputo aumenta, ¿sí?, la red maliciosa tiene que cada vez le es más difícil. ¿Cómo se logra esto? Bueno, una de las cosas con las que venimos trabajando y que dijimos es el incentivo. Algo muy inteligente que pensó Satoshi cuando cuando tratamos el análisis de paper, ¿sí?, en la primera parte, en la parte de la introducción, dijimos que él había pensado que siempre va a haber alguien que quiere, perdón, en la parte de introducción, cuando tratamos el análisis del paper de Satoshi en profundidad, siempre Satoshi ya pensó que alguien va a querer hacer el ataque. Entonces, tecnológicamente competir con esta persona, con quienes quieran hacer el ataque, no me sirve. Le tengo que ser más atractivo que ponga su poder de cómputo para algo bueno que para algo malo. Y tiene que ser monetario. Por eso es que es muy importante el incentivo dentro de la red Bitcoin, ¿sí? Entonces, Satoshi abordó este problema desde otro ángulo, no desde el ángulo de competir tecnológicamente, sino desde el ángulo de competir monetariamente, ¿sí? Entonces, es algo lógico que si todos nos ponemos de acuerdo en hacer algo bueno, y ese algo bueno nos da dinero para los que participamos, ¿por qué vamos a querer hacer algo malo? Es como matar a la gallina de los huevos de oro. Bien, igual siempre va a querer alguien hacer algo malo, ya sea porque porque tiene ganas de hacer algo malo o porque la red Bitcoin afecte intereses muy importantes. Pero bueno, el poder que tiene la red Bitcoin hoy, por eso decimos que quienes están en contra del poder de la red Bitcoin tendrían que competir contra todas las personas que aportaron su granito de arena. Básicamente yo solo le tengo que ganar la sinergia de un mundo entero. Eso es, por más presupuesto que tengamos, es muy difícil, por no decir imposible. Pero bueno, el ataque del 51% lo elegí también para mostrar porque es un tipo de ataque, como les comenté, que es muy ilustrativo y que trasciende al blockchain de Bitcoin. Es un ataque en el cual se dice, bueno, ¿qué pasaría si la mayoría de los nodos estuvieran manejados por gente maliciosa? Bien, es otra cosa que hay que pensarse. Lo mismo, también corre para lo que es una blockchain privada. Porque ¿qué pasaría si ante un ataque informático en mi blockchain privada, un hacker, perdón, quito la palabra hacker, un delincuente toma mayor poder o toma control sobre la mayoría de los nodos de mi red? ¿Qué pasaría? ¿Tendría control o no tendría control? Eso es otra de las cosas que hay que tener en cuenta. Bien, entonces,
Piensen en el ataque del 51%, cómo se traduciría a las distintas blockchains. Y lo que es también importante, cuando nos toque ver el Proof of Stake, que es el algoritmo de consenso que va a ser, no se está utilizando ahora, pero que sí está en el plan en el routing, ¿sí? En el plan de acción de la red Ethereum, ¿sí? Del blockchain de Ethereum, está, que se tiene que, es el próximo paso, de hecho, la migración a Proof of Stake. Cuando se migra a Proof of Stake, ¿qué va a pasar con quien intente realizar un ataque del tipo 51%? ¿Por qué le es más costoso o por qué es menos atractivo a realizar este tipo de ataque en la red de Ethereum que en la red de blockchain? ¿Sí? Piénsenlo. Como siempre digo, pueden agregarse al foro, ¿sí? Agréguense al foro y manejen las preguntas a través del foro, así la comunidad los va a responder y nosotros los profesores también iremos respondiendo a sus consultas, ¿sí? Nos vemos en la próxima unidad, ya estamos llegando a lo que es la parte final de Bitcoin y vamos a empezar a ver ya todo lo que son los charts, ¿sí? Y todo lo que es más la parte financiera y los gráficos y no tanto ya la parte técnica. Bien, nos vemos en la próxima.